Descubierto. El audio inesperado de mi nuera reveló un secreto sobre mi hijo que me heló el alma. Esa fue la línea que se repitió en mi mente mientras caminaba de regreso a casa después de una larga jornada en el taller. El sol se ocultaba tras los edificios de Los Ángeles y la energía vibrante del vecindario parecía un reflejo de la calidez que solía imperar en mi hogar. Pero esa tarde todo cambió. Recibí una notificación de voz de Marta, mi nuera. Curioso, abrí el mensaje sin sospechar que iba a desmoronar la realidad que conocía. Su voz, tan ligera y despreocupada, resonó en mis oídos. Carlos ha sido aceptado en un grupo de artistas LGBTQ. Nos sentimos tan orgullosos. En un instante, mi corazón se detuvo. La revelación me heló, mi mente no podía asimilar lo que escuchaba. Carlos, mi hijo, quien había soñado toda su vida con ser músico, ahora me veía sobreponer mis principios a su verdad. Sentí la traición recorriendo mi ser. De un momento a otro, el aire en la habitación se volvió denso, como si estuviéramos en el ojo de un huracán emocional. Al llegar a casa, la atmósfera se sentía como un campo de batalla. Teresa notó la tormenta dentro de mí, su mirada era de preocupación, y el silencio se volvía pesado. Intentó acercarse, romper ese hielo gélido que nos separaba. Pero dentro de mí, los recuerdos de risas y canciones compartidas eran ahora sombras de lo que solíamos ser. ¿Por qué no me lo dijiste, Carlos?, me repetía. Pero la verdad era que no sabía cómo hablar. Me sentía perdido, más que todo, temeroso. Marta, siempre amable y comprensiva, decidió tomar las riendas. Sabía que la música era el hilo que unía a nuestra familia y sugirió organizar una serenata de reconciliación al estilo de nuestras tradiciones. La música siempre ha sido nuestro refugio, dijo con certeza. En mi interior, la idea comenzaba a tomar forma. ¿Podría la música traer de vuelta la conexión con mi hijo? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche de la serenata llegó, el barrio entero se reunió, risas y guitarras llenaban el aire. Sin embargo, el caos interno de Pablo no cesaba. Su hijo apareció, brillante y deslumbrante, llevando consigo su esencia. En medio de todo, cuando se cruzaron sus miradas, el mundo se detuvo. Era un instante de conexión pura, como si la música hubiera detenido el tiempo, permitiendo que las palabras no dichas flotaran entre ellos. Pablo sostuvo la respiración, sintiendo el torrente de emociones. Allí estaba su hijo, mostrando quién realmente era, y era entonces cuando la pregunta retumbó en su corazón: ¿podrá abrir su corazón y aceptar a Carlos tal como es, o el miedo siempre lo separará? La serenata resonó, pero dentro de él, una lucha apenas empezaba. El eco de la música se extinguió lentamente, pero los latidos del corazón de Pablo resonaban más fuerte que nunca. Mientras las melodías se desvanecían, el silencio se convirtió en un abismo donde su incertidumbre sobrepasaba todas las palabras. Carlos, de pie sobre el pequeño escenario improvisado, irradiaba una confianza que su padre nunca había visto antes. Era un Carlos fresco, liberado, que tocaba no solo los acordes de la guitarra, sino el alma de quienes lo rodeaban. Pablo tragó saliva, su mirada fija en su hijo. Aquel joven era el resultado de sus sueños y su esfuerzo, pero, ¿debía también aceptar su verdad? Sus pensamientos eran un torbellino. La imagen del Carlos niño, que solía correr por la casa con una guitarra más grande que él, revivió en su mente. Esa risa inolvidable que llenaba el hogar con energía ahora le parecía distante. ¿Era posible reconciliar esos recuerdos con el nuevo Carlos,
el que se alzaba con orgullo ante el mundo, el murmullo del barrio se transformó en aplausos y vítores. La voz de Marta resonó desde el fondo. Eso es, Carlos. Sigue así. La alegría de su nuera iluminó la escena, pero el corazón de Pablo seguía tenso. Se sentía como un espectador de su propia vida, mirando desde afuera como un rincón de su mundo se desmoronaba y se reconstruía a la vez. Los músicos a su alrededor comenzaron a tocar una canción que Carlos había escrito. Las letras estaban cargadas de sentimientos ocultos, y cada verso parecía susurrarle mensajes profundos a Pablo. La sinceridad con la que su hijo compartía su historia empezaba a tocar una parte de su ser que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. ¿Acaso era demasiado tarde para comprender? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Recordando cada sacrificio que había hecho por su familia, se sintió un extraño en su propia piel. ¿Era egoísta su deseo de mantener la imagen que había edificado? La voz de Carlos se alzó, mezclando la tristeza y la esperanza con una pureza que contrastaba con el tumulto en su interior. Un niño del vecindario, ajeno a la confusión adulta, se unió a la celebración danzando sin temor. Su risa inocente era un recordatorio de que el amor y la aceptación eran esenciales. En ese instante, Pablo sintió un leve destello de lo que debería ser. La inclaudicable alegría de ser padre debería prevalecer sobre cualquier miedo. Desprendió un suspiro que parecía haber transitado años de dolor. ¿Por qué no podía liberar esos sentimientos? Con cada nota, el muro que había construido comenzaba a resquebrajarse. La verdad era ineludible y, por primera vez, sentía la necesidad de ser parte de esa conexión, de esa verdad que Carlos abrazaba con valentía. De repente, un estruendo interrumpió sus pensamientos. Una figura apareció entre la multitud, un antiguo amigo de la familia que había llegado inesperadamente. El rostro de Pablo se tornó pálido cuando reconoció la voz que una vez fue un refugio. Este hombre, que había sido su confidente, ahora presenciaba una escena que podría dividir familias o unirlas. La serenata continuó, pero todo su ser se volcó hacia esta nueva amenaza. ¿Qué hará cuando se entere de la verdad detrás de todo esto?, pensó para sus adentros, mientras el sonido de la música se desvanecía en su mente, dejando a su corazón balbuceando una única pregunta. ¿Podría realmente aceptar a su hijo y, si lo hacía, a qué precio? La noche brillaba con promesas, pero la sombra de la incertidumbre acechaba cada momento. ¿Podría el regreso de un viejo amigo ser el catalizador de un cambio, o el inicio de una tormenta aún mayor en su vida? El sonido de la música se desvaneció como si el universo hubiera decidido hacer un paréntesis. Pablo sentía su corazón latiendo desbocado, entorpecido por la creciente angustia que le producía la figura conocida que se extendía entre la multitud. Era José, un amigo de la infancia que conocía todos sus secretos, y quien siempre había sido el refugio ante sus dudas. Sopesó su llegada, sopesando lo que significaba para su familia. Mientras la música continuaba, el artista de la noche seguía entregándose en cada nota, ajeno a la conmoción que se dibujaba en el rostro de su padre. Las sonrisas y risas a su alrededor eran como un eco distante. Pablo sentía que el peso del mundo se centraba mayormente en él. ¿Por qué ahora?, se preguntaba. Instintivamente buscó la mirada de Marta, quien a su vez disfrutaba, plena y feliz. En sus ojos brillaba una esperanza que contrastaba innegablemente con la tormenta que azotaba a Pablo por dentro. Un deseo de proteger a su hijo, de mantener la ilusión, chocaba con la realidad que ahora le enfrentaba. ¿Vas a actuar como si no estuviera aquí?, le susurró José cuando se acercó. Su voz, suave y familiar, caló hondo, pero era también un recordatorio punzante de que él conocía la historia que Pablo tanto temía enfrentar. Pablo titubeó, sintiendo como su garganta se apretaba. No es el momento ni el lugar. La expresión en el rostro de José cambió. Era mezcla de tristeza y comprensión. A veces, los momentos no se eligen, Pablo. Vienen a ti, sí o sí. Lo que importa es cómo enfrentas esta verdad.
El nudo en el estómago de Pablo se intensificó al recordar a su hijo. Las palabras que habían brotado de la guitarra de Carlos resonaban en su mente, como un recordatorio de que la aceptación y el amor podían ser liberadores. Pero, ¿cómo reacciona un padre cuando toda su perspectiva se tambalea? Se sintió abrumado al notar cuánto había hecho su hijo para conquistar su lugar en el escenario, no solo físico, sino emocional. Las luces de la noche giraban como recuerdos, pero en lugar de iluminar, quedaba una penumbra. La fantasía que había construido estaba a un paso de desmoronarse, y él se encontraba paralizado, atrapado en un mar de contradicciones. Justo cuando estaba a punto de decidir si debía enfrentar a José o dejarlo pasar, la melodía cambió. Carlos interpretó una canción que Pablo no conocía, pero que parecía hablar directamente a sus preocupaciones. Las letras hablaban de verdad y valentía, de abrazar la propia historia sin miedo al juicio. Era una súplica silenciosa de su hijo. Esto lo conmovió, y sintió que el amor que había por él era tan profundo que bien valía la pena dejar atrás el miedo. ¿Te acuerdas de la promesa que nos hicimos, Pablo? Ser siempre honestos los unos con los otros, sin importar lo que apareciera en el camino, murmuró José de nuevo, rompiendo la burbuja en la que estaba atrapado. Finalmente, Pablo tomó aire. Tienes razón. Si va a doler, entonces que duela. Es hora de enfrentar el secreto, de quedarme con la verdad, no solo como padre, sino como ser humano. Con la resolución recién encontrada, se giró hacia el escenario. El momento estaba llegando, la música resonaba con fuerza, pero el verdadero triunfo sería finalmente poder hablar. La oscuridad había sido un refugio, pero ahora era tiempo de confrontar lo que había estado a la vista todo el tiempo. Y aunque la incertidumbre aún lo acechaba, sabía que su siguiente paso daría forma al futuro de su familia. Alzando la mirada, vio a Carlos sonriendo, y una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su pecho. Pero en ese instante de claridad, una sombra se proyectó en su mente. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar la verdad que saliera a la luz, aquella que podría cambiarlo todo? Sin saber lo que respondería, la música se detuvo una vez más, y todos los ojos se posaron en él. Ahora, era su turno de hablar. Pablo sintió que el aliento se le cortaba, como si el aire se hubiera vuelto denso en el instante en que la música se detuvo. Su pecho se agitaba, latiendo con fuerza, mientras los ojos de la multitud parecían perforarlo. Un mar de miradas lo abrazaba, algunas curiosas, otras, llenas de expectación. Pero todo lo que él podía ver era el rostro de Carlos, su hijo, brillando con la inocencia de la juventud, sin la menor idea de lo que estaba por venir. Pablo, habla. Lo instó José, su voz era un fluir suave que lo sacudió de su ensimismamiento. Fue como si su amigo le arrojara un salvavidas al mar de confusión en el que se encontraba. Sin embargo, al mismo tiempo, la inundación de dudas y miedos lo retenía en su lugar. ¿Y si lo que iba a decir no era suficiente? ¿Y si lo rompía todo? De pronto, una imagen cruzó su mente, el momento en que había visto a Carlos tocar por primera vez con pasión. La forma en que su rostro se iluminaba, como sus manos se movían en armonía con la música. Recordó cada sacrificio, cada noche de ensayos. Todo sacrificio que había hecho por él pareció desvanecerse en la penumbra de su incertidumbre. Carlos, comenzó, su voz temblorosa resonando en el silencio. Hay algo que necesito compartir contigo, que siento que debes saber. La sala se volvió aún más silenciosa, la expectativa palpable. Los ojos de Marta se abrían como platos, llenos de sorpresa y preocupación. Todo pasó a 1000 por hora en su cabeza. Tú has luchado tan duro, y estoy orgulloso de ti. Pero también hay algo que llevo en mi pecho que ya no puedo cargar. No sabía si estaba hablando más para él mismo que para su hijo. Las palabras se formaban con dificultad, como si una fuerza invisible intentara retenerlo, pero su voz se quebró, y no pudo continuar. En su mente, las palabras resonaban: es hora de ser valiente. Entonces, decidió continuar. En nuestra familia,
Hemos guardado secretos. Secretos que, aunque duelan, merecen ser revelados, dijo, sintiendo como cada frase le desgarraba el alma. El impacto visible en las caras de sus amigos lo presionó. Las palabras que siempre había evitado parecían ahora tan necesarias. Miró a José, quien le hizo un gesto de ánimo. Esa pequeña acción le dio una chispa de coraje. Carlos, la música te llama a ser tú mismo, y eso incluye a todos nosotros. Quiero que sepas que siempre estaré aquí, siempre te apoyaré, sin importar lo que pase. Pero necesito que entiendas que hay un lado de nuestra historia que no hemos discutido. Las palpitaciones de Pablo aumentaban. La presión en su pecho se convertía en urticaria. Cada segundo parecía un eterno instante. Tu madre, empezó a decir, y de repente, el sonido de una respiración entrecortada lo interrumpió. Era Marta, quien, a su vez, perdió la compostura. Pablo, espera, exclamó, con los ojos llenos de lágrimas y un qué flotante en la voz que interrumpió el ambiente. Por un momento, el espacio se congeló. Todos los rostros se tornaron hacia ella, buscando respuestas en su expresión. Esto no es el momento, insistió, mientras las manos de Pablo se tensaban, y el temor de la verdad quebró aún más su frágil determinación. Pero no había vuelta atrás, los secretos ya estaban al borde del abismo, y la verdad era un torrente que amenazaba con desbordar. ¿Acaso los secretos que habían mantenido unidos podían realmente destruirlos? Pablo miró a su hijo, su adorado Carlos, y preguntó, ¿estás listo para enfrentar lo que realmente somos? El silencio en la sala se tornó aplastante, y mientras esperaban la respuesta, una voz resonó del fondo. ¿De qué están hablando? El murmullo recorrió la multitud, como si un rayo hubiera caído en medio de la noche. Pablo sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Lo que estaba a punto de revelarse podría cambiarlo todo, y en ese instante, el futuro de su familia pendía de un hilo. Pablo sintió que su pecho se encogía. La voz que había emergido del fondo resonaba con una claridad escalofriante, como si cada palabra fuera un eco de sus temores más profundos. El murmullo de la multitud se intensificó, mezclándose con la incertidumbre que envolvía el ambiente. Las miradas se centraron en él, y en el rostro de Carlos, que aún no comprendía la gravedad de lo que se avecinaba. ¿De qué están hablando? Insistió la figura desconocida, cuyos rasgos se difuminaban entre las sombras. La curiosidad colectiva era palpable. Cada uno de ellos, familiar y amigo, contenía la respiración, esperando la revelación. Pablo se volvió hacia Marta, en busca de su apoyo, pero su esposa estaba perdida en una tormenta de dudas. Ella se alejaba, temerosa de que las palabras que estaban a punto de salir de su boca pudieran destruirlo todo. Carlos Pablo volvió a mirar a su hijo, sus ojos reflejaban confusión y admiración. Era un niño que había sido un pilar de luz en su vida. Pablo quería protegerlo, pero el peso de la verdad se sentía monstruoso. Un instante pasó, y la sala se volvió un ecosistema de emociones frágiles. La verdad nunca es fácil de escuchar, y no se trata de un secreto trivial. Pero estoy aquí para decirte que somos más que los errores de nuestro pasado. La voz temblorosa de Pablo evocaba fuerza y fragilidad al mismo tiempo. Por favor, papá, solo dime. Carlos sintió que un nudo en su garganta se apretaba más con cada respiración. Se notaba la inquietud en su rostro, el deseo de entender. Marta tomó una decisión repentina, aún con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Carlos, escucha, dijo contagiosa de una energía que abrumaba. Hay algo de lo que no hemos hablado, algo que te involucra directamente. Las murallas de una verdad oculta empezaron a desmoronarse. Tu abuela no siempre fue quien creías que era. Y hay cosas de tu historia que se han ocultado incluso de nosotros, continuó, recordando cómo su propio corazón había latido con terror cada vez que pensaba en revelarlo. Carlos se encogió, sus ojos abriendo una dimensión de dolor. ¿De qué estás hablando? La incredulidad se enredaba con la angustia. Pablo,
sintiendo la tormenta de emociones, recogió fuerzas de algún lugar profundo. Carlos, hay un mensaje, algo que encontré hace tiempo. Es un audio, una grabación de tu abuela. Ella habla de secretos, de decisiones que nos han moldeado a todos. Las palabras flotaban en el aire, y se podía escuchar el latido de la multitud a su alrededor. Todos esperaban, unos nerviosos, otros temerosos de lo que estaba por desvelarse. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de secretos? Dímelo. La desesperación en la voz de Carlos era palpable. Era como una cuerda tensada al borde de romperse. Con un gesto, Pablo introdujo el teléfono en su mano temblorosa. Deberías escucharlo. Pero te imploro que estés listo para lo que puede revelar. No todos los secretos son como los creímos, dijo, sintiendo que el final de una era se acercaba. La mirada de Carlos se tornó sólida, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. Estoy listo. Quiero conocer nuestra verdad, afirmó, su voz resonando con determinación. Pablo apretó el dispositivo, y el sonido comenzó a llenar la habitación. Palabras, susurros, tiempos que se mezclaban, el eco de una vida no vivida. Mientras la grabación avanzaba, el rostro de Carlos se tornó en un lienzo de emociones confusas. Todos podían sentir cómo el aire se tornaba cada vez más denso, mientras el latido colectivo miraba el abismo de la verdad. Podría ser un punto de inflexión, una nueva esperanza o el principio del final. En ese momento, un silencio inquietante se apoderó de ellos, dejando solo la voz de su abuela retumbando en sus oídos. Pablo, con el pecho agitado, pensó, ¿está preparado para lo que viene? O lo que descubriremos será la carga que jamás podremos soltar. En el fondo del corazón, temía que su familia jamás fuera igual. La voz suave de la abuela de Carlos comenzó a desgranarse entre estática, como el eco de un misterio que llevaba años guardado. Había un temblor en su tono, cada palabra cargada de emociones contenidas. Si escuchas esto, querido Carlos, es porque ha llegado el momento. Pablo se sintió ahogado por la mezcla de nostalgia y miedo. Recordaba a su suegra, su risa chispeante, su forma de abrazar la vida. Pero ahora, su voz traía consigo un torrente de secretos ocultos que amenazaban con inundar su hogar y hundir su familia. Hay verdades que a veces son mejor olvidar, pero no quiero que tú vivas con esa carga, continuó su abuela. Las palabras resonaban en la sala, y todos los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Carlos, que mantuvo la mirada fija en el teléfono, sentía que cada sílaba iba desgastando un poco más su infancia. Tu padre y yo hicimos elecciones difíciles. Optamos por protegerte, a ti y a tu madre, de lo que podría haber sido un dolor innecesario. Pero esas decisiones tienen costos. Cada frase era un golpe en el estómago, y Pablo sintió como los rostros de los demás cambiaban. A algunos les faltaba el aliento, como si la información estuviera cortando el aire. Marta se cubrió la boca con la mano, muerta de terror. No podía soportar la idea de que su hijo fuese arrastrado a un pasado oscuro. Las palabras continuaron fluyendo, no soy quien pensabas. Nunca lo fui del todo. Y hay un hilo que nos une, un secreto que conecta nuestras historias y que no puedes ignorar. La voz de la abuela se volvía más profunda, más intensa. Carlos, eres parte de una historia más grande de lo que imaginas, una historia que te pertenece por derecho. ¿Qué historia? Murmuró Carlos, su voz apenas un susurro. Pablo se sintió frágil, como un cristal que podría romperse en cualquier momento. Todo estaba en sus manos, su futuro, el futuro de su hijo. Se sentía impotente y perdido. La abuela continuó, tus raíces son profundas y complejas. Hay un nombre que has llevado sin saberlo. Es el legado de los que vinieron antes que tú. Debido a su amor y sacrificio, hoy estás aquí, y tienes la oportunidad de decidir cómo deseas vivir tu vida. El silencio se volvió ensordecedor. Cada uno asimilaba el peso de esas palabras.
La multitud ni siquiera se atrevería a respirar, todos atrapados en la historia que se estaba desvelando. Y en ese preciso instante, un grito desgarrador estalló. No. No puede ser. Era Carlos, con el rostro desencajado, el horror reflejado en sus ojos. ¿Qué haces, papá? ¿Es cierto? Dímelo. Pablo sintió el mundo caer sobre sus hombros. En ese momento crítico, sabía que debía elegir las palabras con cuidado, porque cualquier error podría hundir a su hijo en un pozo oscuro del que no podría salir. Carlos, empezó a decir, pero su voz se rompió. Sabía que todo había cambiado en ese instante, que nada volvería a ser igual. Una fuerza desconocida lo impulsó a revelar la verdad a su hijo antes de que la grabación terminara de desvelar el pasado oscuro. Mientras la grabación continuaba, las sombras del pasado se disiparon poco a poco, presentando un camino incierto hacia la verdad. Pero en la mente de Pablo surgió una pregunta inquietante: ¿cómo reconstituir una vida marcada por secretos? ¿Cómo sanar una herida que apenas comenzaba a abrirse? Las miradas se cruzaron, y la atmósfera tomó un giro aún más aterrador. La mayor revelación estaba aún por venir, y con ella, el destino de su familia pendía de un hilo. La necesidad de confrontar su realidad se hacía inminente, y entonces, justo cuando el eco de la grabación llegaba a su fin, un nuevo sonido irrumpió en la sala. Un timbre, un golpe en la puerta. Con la mirada fija en su padre, Carlos preguntó en voz baja: ¿quién está ahí? Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el sonido de la puerta podía cambiarlo todo una vez más. ¿Qué moralidades, qué revelaciones, qué sombras traería el visitante? La historia apenas comenzaba. El timbre vibrante resonó como un tambor lejano, pero en la sala se hizo un silencio helado. Los corazones latían con fuerza, mientras Pablo se acercaba a la puerta, cada paso cargado de una mezcla de miedo y anticipación. La presión en su pecho aumentaba a medida que imaginaba quién podría estar al otro lado. ¿Sería alguien del pasado? ¿O tal vez alguien que traía más secretos? Carlos apretó sus manos, y su mirada pasó de la puerta a su padre, con una mezcla de esperanza y terror. Marta intentó mantener la calma, pero sus ojos brillaban con nerviosismo. ¿Qué más podía suceder en esa noche llena de revelaciones? La tensión era palpable. Pablo finalmente abrió la puerta con lentitud. Un hombre de mediana edad, con una expresión grave y una chispa de reconocimiento, se encontraba allí. Tenía el cabello despeinado y un abrigo desgastado que no lograba ocultar su preocupación. «Perdona la interrupción», comenzó, antes de que Carlos lo interrumpiera. «¿Quién eres tú?», declaró Carlos, su voz temblorosa pero firme, como si estuviera enfrentando una tormenta. «Soy Luis», respondió el hombre, y Pablo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda al escuchar el nombre. Era un nombre que había mencionado en la grabación de su suegra. «Vengo a hablar de la historia que te han ocultado. Es más urgente de lo que imaginas». «¿Qué historia?», Pablo preguntó, casi como si temiera la respuesta. Era evidente que el hombre sabía más de lo que aparentaba. Luis miró a los presentes, sin poder evitar notar la tensión en el ambiente. «Lo que escuchaste antes sobre el legado, sobre las raíces, es cierto. Debes saber que las decisiones de tu familia han creado un remolino del que no pueden escapar. Hay algo que debes conocer. Se trata de tu madre, Carlos». Un grito ahogado de sorpresa escapó de los labios de Marta. El rostro de Carlos palideció y la confusión se reflejaba en sus ojos. «¿Qué tiene que ver mi madre con esto?». Luis respiró hondo y, al hacerlo, parecía que los años de carga se acumulaban en sus hombros. Ella se enfrentó a decisiones desgarradoras. Lo que ha estado oculto ha afectado a todos, y a ti, Carlos, te corresponde ahora decidir qué hacer con esa verdad. Pablo sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Cada palabra de Luis era como un eco que resonaba en su mente, convirtiéndose en una tormenta de preguntas.
¿Por qué no nos dijiste esto antes? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque hay peligros en la verdad. Y si no lo hacemos ahora, se repetirá la historia, respondió Luis, su voz vibrante con urgencia. Tu abuela sabía que el momento se acercaba, y también yo. Hay personas que quieren que sigas ignorando este asunto. Pero necesitas saber lo que realmente sucedió en el pasado. El aire se volvió crispado, cargado de la inminencia de una revelación desgarradora. Pablo sintió que su corazón latía en su garganta mientras observaba a su hijo. Su rostro reflejaba el mismo miedo y frustración que él había sentido años atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Carlos, su voz encontró un nuevo tono, una mezcla de determinación y fragilidad. ¿Estamos a tiempo para cambiar el rumbo de nuestra historia? Luis hizo una pausa. Depende de cómo respondas a lo que está por venir. Si eliges enfrentar lo desconocido, tu vida cambiará para siempre. Al pronunciar esas palabras, el tiempo pareció detenerse. Todos sostuvieron la respiración, esperando la respuesta que Carlos podría dar. Pero en el fondo, una pregunta latente se agitaba en el aire: ¿qué secretos y decisiones del pasado estaban listos para desmoronar su vida actual? Y antes de que pudieran procesar la magnitud de la situación, un destello de luz brilló a través de la ventana. La incertidumbre y el peligro se acercaban como sombras en la penumbra. La historia familiar estaba lejos de concluir, y las próximas horas prometían desenmascarar el pesado manto del pasado. ¿Descubrirían la verdad o se perderían en el laberinto del miedo? Carlos sintió que la pregunta se le atoraba en la garganta, como un pequeño monstruo que no podía dejar escapar. El silencio se cernía sobre la habitación, pesado y denso. Al mirar a su padre, vio el reflejo de la misma incertidumbre que sentía. La angustia se adueñaba de él, y las palabras pesaban más que las inseguridades que arrastraba hace años. Luis, balbuceó finalmente, ¿qué es lo que tengo que saber sobre mi madre? Luis dio un paso adelante, cerrando la puerta tras él con un suave golpe. Su rostro estaba marcado por una línea de determinación. Tu madre, Carlos, ella tomó decisiones para protegerte, pero esas decisiones están atrapadas en un ciclo. Y hay cosas que han permanecido ocultas, que crean sombras por donde vayas. La verdad nunca se escondió de ti, solo te han enseñado a ignorarla. Cada frase de Luis era como una lanza que se hundía en el corazón de Carlos. El recuerdo de su infancia, de momentos felices, comenzaba a enturbiarse con una niebla de dudas. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Por qué no me lo dijo? Porque al hacerlo, ella arriesgaba no solo su vida, sino la tuya, respondió Luía con gravedad. Esa herencia, ese legado, es más que un secreto. Es una carga. Puede que no lo sepas, pero enfrentas un destino que podría repetir las historias que han marcado a tu familia durante generaciones. Pablo entrelazó los dedos, sintiendo como el miedo lo engullía. ¿Qué pasará si no hacemos nada? Más de lo que imaginas, contestó Luis, su mirada intensa desnudaba sus pensamientos. Podrías perder no solo lo que amas, sino también tu futuro. Hay personas en la sombra que esperan que no descubras la verdad. Marta, con su voz temblorosa, interrumpió. Entonces, ¿qué hacemos para protegerlo? ¿Debemos enfrentar a esos alguien en la sombra? Luisa asintió. Lo primero es entender lo que hay en juego. Hay un lugar que guarda respuestas, un antiguo refugio de la familia. Ahí se encuentra la evidencia de lo que tu madre sacrificó por ti. Carlos sintió que su pecho ardía. ¿Un refugio? ¿Dónde está? En el bosque, más allá del pueblo. No hay caminos claros, y pocos lo han ido. Pero si deseas descubrir la verdad, allí encontrarás las pistas. Es un riesgo, pero es un paso necesario. La resolución de Luis era contagiosa y, aunque ambigua, inyectaba un sentido de urgencia. La familia se miró, compartiendo un silencio lleno de preguntas,
dudas y una pizca de esperanza. Pablo rompió la onda de preocupación. No tenemos tiempo que perder. Si enfrentamos esto juntos, tal vez podamos cambiar el rumbo. Carlos se sintió extraño. En su pecho, el miedo estaba quebrándose, transformándose en una chispa de valentía. Está bien. Vamos a buscar esas respuestas juntos. Pero, ¿cómo sabemos que es seguro? ¿Cómo sabemos que no es una trampa? No podemos estar seguros, confesó Luis, mirándolos directamente a los ojos. Pero queda poco tiempo, y cuanto más tardes, más difícil será descubrirlo. Debes de confiar en que la verdad te liberará. Mientras todos asintieron por separado, Carlos sintió un vuelco en sus emociones. Decidir enfrentar lo desconocido era como aceptar un reto que nunca deseó. Sin embargo, había una sensación de unidad que comenzaba a vibrar entre ellos. La determinación de su padre, el miedo de su madre, el asombro en los ojos de Luis. A medida que salían de la casa, la brisa nocturna les dio la bienvenida. Casi como un susurro que entrelazaba sus corazones, llevándolos hacia el destino incierto que les esperaba en el bosque. La luna iluminaba su camino, pero los peligros acechaban en las sombras, recordándoles que la historia apenas comenzaba. Sin embargo, a medida que se adentraban en la penumbra, Carlos sintió como si algo más acechara en la oscuridad. Algo que no estaba preparado para enfrentar. Si todo lo que hemos escuchado es verdad, ¿qué otros secretos están esperando a ser revelados? Esa pregunta quedó atrapada en el aire, como un eco que se expandía entre los árboles. A lo lejos, se escuchó el crujir de una rama, seguido de un susurro apenas audible. Ustedes no deberían estar aquí. El inquietante aviso resonó como una advertencia, pero la familia estaba decidida a seguir adelante. ¿Quién era ese extraño que se atrevía a interrumpir su búsqueda? Carlos se detuvo en seco, el eco del susurro resonando en su mente como un tambor. Su corazón latía rápido, mientras su mirada buscaba en la oscuridad. Justo detrás de él, Marta tomó una respiración profunda. ¿Quién está ahí? Su voz temblaba, pero había un destello de valentía en sus ojos. Solo es el viento, intentó calmarse Pablo, pero sabía que no estaba convencido ni él mismo. La inquietante sensación de ser observado colmaba el aire a su alrededor. Entonces, una figura emergió de entre los árboles, recortándose contra la tenue luz de la luna. Era un hombre mayor, con una barba canosa que caía sobre su pecho y ojos profundos, como pozos de sabiduría y dolor a la vez. Soy Ricardo, dijo, su voz grave y llena de eco, como si el bosque mismo respondiera a sus palabras. No deberían estar aquí. Este lugar no es seguro. Carlos dio un paso adelante, llenándose de una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Conoces a mi madre? ¿Sabes algo sobre el refugio? El hombre los miró con una intensidad que paralizaba. Ella fue una mujer valiente. Pero hay secretos que deberían permanecer ocultos. Si has venido buscando respuestas, ten cuidado, hay cosas que puedes desear no saber. La advertencia puso un nudo en el estómago de Carlos. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. No tenemos miedo. Queremos enfrentar la verdad, pase lo que pase, declaró, aunque en el fondo sentía una punzada de duda. Ricardo dio un paso hacia ellos, la llama de un viejo farol titilando en su mano. El refugio que buscan guarda ecos del pasado. No solo la historia de tu madre, sino también la de aquellos que intentaron pararla. Si cruzan ese umbral, no habrá vuelta atrás. Prepárense para lo que venga. La tensión colgaba entre ellos, y Marta apretó la mano de Carlos, buscando ese hilo de seguridad en medio de la tormenta. Pablo, también afectado, miró a Luis, buscando algún tipo de confirmación. Él tiene razón, dijo Luis, las decisiones que tomemos ahora definirán quiénes somos. Pero no podemos vivir en la sombra del miedo. Descubriremos la verdad,
preguntó Marta, su voz casi un susurro, como si temiera la respuesta. Ciertamente. Pero también puede que perdamos algo en el camino, repitió Ricardo, como si su advertencia pudiese cambiar el rumbo de la noche. Carlos sintió un ardor en su pecho, una combinación de ansiedad y determinación. La imagen de su madre, su risa, su amor, le devolvió la fuerza. No me detendré. Por ella, por mí, por nuestra familia. Si hay una verdad que debemos descubrir, tenemos que hacerlo. Ricardo asintió lentamente, como si hubiese visto ese mismo fuego en los ojos de muchos en el pasado. Entonces sigan. Pero recuerden, lo que encuentren puede ser más que una simple verdad, podría ser un recuerdo que hará tambalear los cimientos de lo que creen saber. Se adentraron en el bosque guiados por la figura de Ricardo, el juego de luces y sombras danzando a su alrededor. Pese a la advertencia que pendía sobre ellos, había en el aire una sensación de liberación. El bosque estaba lleno de susurros de secretos, ecos del pasado esperando ser desenterrados. De pronto, el silencio fue interrumpido por el crujido de algo grande moviéndose detrás de ellos. Carlos giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra moverse velozmente entre los árboles. ¿Qué fue eso? La pregunta salió de su boca como una súplica. Ricardo se detuvo abruptamente, su mirada fija en la oscuridad. No estamos solos aquí, no hay nada seguro en este lugar. Lo que acecha en las sombras puede ser más peligroso de lo que imaginas. El miedo se apoderó de Carlos, pero antes de que pudiera procesar esa advertencia, un grito desgarrador resonó en el aire, el eco de un alma que no había encontrado paz. ¡Corre!, gritó Ricardo, y la familia no dudó en seguirlo. Mientras se adentraban más en el bosque, el sudor frío recorría la espalda de Carlos. La búsqueda de la verdad se volvía cada vez más peligrosa. ¿Qué demonios está sucediendo?, murmuró para sí mismo, sintiendo como la oscuridad se cerraba a su alrededor. En ese momento, una pregunta surgió en su mente, golpeando con fuerza: si encontramos la verdad, ¿será un alivio o una maldición? El susurro de su propia inquietud lo acompañó, mientras corrían hacia el misterio que les aguardaba en la noche. El bosque se tornaba cada vez más oscuro a medida que avanzaban, los árboles parecían susurrar advertencias mientras la niebla envolvía sus pasos. La figura de Ricardo se proyectaba como un faro en la penumbra, guiándolos con pasos firmes. El grito que habían escuchado seguía latente en sus mentes, un eco que reverberaba en cada rincón de su ser. La búsqueda de la verdad no parecía tan gloriosa en aquel momento. La sensación de peligro era abrumadora. Pablo sintió el sudor escurrir por su frente. ¿Acaso deberíamos continuar?, preguntó, la ansiedad reflejada en su mirada, pero la decisión ya estaba tomada. Era el momento de enfrentar lo que estuviese oculto, no había marcha atrás. Lo que queremos encontrar es más grande que nosotros, dijo Carlos, infundido de un valor que no sabía de dónde venía. Debemos seguir. La determinación en su voz resonó como un tambor, empujando a los demás hacia adelante. De pronto, una luz tenue surgió entre los árboles. Era un destello cálido que contrastaba con la frialdad de la noche, y de inmediato supieron que estaban cerca del refugio. La adrenalina recorrió sus cuerpos, impulsando a cada uno a apurarse hacia la luminiscencia. El entorno parecía cobrar vida, el crujido de hojas bajo sus pies y el murmullo del viento parecían un canto de esperanza. Al llegar, se encontraron ante una cabaña de madera desgastada, con la puerta entreabierta. El corazón de todos latía con fuerza, y el aire se sentía denso, cargado de secretos esperando ser revelados. Pablo se giró hacia Carlos, notando el brillo de sus ojos, una mezcla de miedo y anhelo. ¿Estás listo?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Carlos asintió con firmeza, sintiéndose a la vez niño y adulto. Quiero saber, soltó, y esa declaración resonó en el aire como un pacto sellado. Al entrar, el interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero también había una sensación de historia que parecía envolverlos. En la pared,
Fotos familiares colgaban, retratos de generaciones pasadas. Era un lapso de tiempo que pulsaba con la energía de vidas vividas, y de pronto, la conexión con sus antepasados resultó palpable. Esta es nuestra historia, murmuró Marta mientras sus ojos recorrían cada rincón. Todo lo que nos ha traído hasta aquí. Pablo, sintiendo la emoción de su esposa, le acarició la mano ante la inminente revelación. Ricardo, con calma, señaló una vieja caja de madera en un rincón. Lo que están buscando está aquí. No se trata solo de la verdad, es la sabiduría acumulada por generaciones. Experimenten, pero estén preparados. Mientras la abrieron, un silencio lleno de expectativa se apoderó de la habitación. Allí, dentro, había cartas, documentos amarillentos y un viejo diario. Carlos lo tomó con manos temblorosas. Sorprendentemente, su corazón latía de esperanza y miedo, como si el destino estuviera a punto de revelarse. La lectura comenzó y cada línea parecía desbordar historias de amor, sufrimiento y sacrificio. Carlos se sumergió en la vida de su madre, aprendiendo de sus decisiones, de aquellos momentos en que eligió protegerlo, incluso a costa de vivir en sombras. Un lienzo de su historia familiar se desplegaba ante él, y el dolor que había sentido al principio comenzaba a transformarse en comprensión. Las letras narraban abiertamente los sacrificios y los secretos que habían mantenido unidos. Y entre las páginas, un mensaje final estaba por desvelarse: la verdad podrá sanar o herir, pero lo que elijamos hacer con ella definirá nuestro futuro. La intensa confesión de su madre encendió un rayo de iluminación en el corazón de Carlos, quien se sintió tan abrumado como liberado. Las emociones brotaron de él. Esto es más grande de lo que imaginaba, reconoció, sus ojos llenos de lágrimas. No se trata solo de mí, sino de todo lo que somos. Mientras Pablo observaba a su hijo, la carga de años de reservas comenzó a desprenderse como un peso que se aligera. Ese instante fue como el amanecer. La luz finalmente iluminaba la oscuridad que había acechado a su familia por tanto tiempo. Nosotros también tenemos posibilidades, dijo, su voz suave, pero decidida. Los murmullos de acuerdo comenzaron a resonar entre ellos. Marta, con lágrimas en los ojos, impulsó a su familia a acercarse, a unirse en ese remolino de comprensión y amor. Era hora de volver a casa, de compartir la verdad y dejar atrás el miedo. Carlos miró a Ricardo, agradecido. Gracias por guiarnos aquí, y aunque la incertidumbre aún latía en sus mentes, un nuevo capítulo estaba por comenzar. Mientras salían de la cabaña, una ola de cambios estaba fluyendo en cada uno. La siguiente etapa de su vida les esperaba con los brazos abiertos. Juntos, eran más fuertes y estaban decididos a enfrentar lo que viniera. De camino a casa, la luna brillaba sobre ellos como un guiño del destino. La transformación se sentía palpable y hermosa. Habían confrontado el miedo y ahora estaban listos para abrazar su verdad, su herencia, y todo lo que ello significaba. El camino hacia adelante podría ser incierto, pero era suyo. Con las manos entrelazadas y corazones unidos, sabían que sólo así podían seguir adelante. No esperen más para ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte historias que mueven el alma. Dale un like ahora para que este mensaje llegue a más corazones que lo necesiten. Comenta tus sentimientos sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que busquen una luz en sus propias historias. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Unámonos en esta travesía hacia la verdad.